Ya sabemos los banners de la 6.2. ¿Cómo? ¿La 6.2? Sí, señores, damas y caballeros, la 6.2. Últimamente, no sé si por mantener el hype, por una nueva estrategia, por ver que a lo mejor hay menos interés, por ver que la 6.1 va a estar aburridísima y quieren que la gente esté todavía pendiente a las migajas y atentos a lo que va a venir después, como siempre hace la gente, está más pendiente de 3 versiones adelante que de la versión actual. Se saben con extraña y sospechosa bastante seguridad los banners de la 6.2. Y normalmente esto suele saberse cuando arranca la beta, la primera semana de esa misma 6.2, que es el día que saldrá Nefer, que es el martes por la noche o miércoles por la madrugada, como 4 días después o 5 de que veáis este vídeo. Pero sí, señores, los banners de la 6.2, repito, con bastante seguridad y bastante sentido además, ahora explico por qué, ya se conocen. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por ver el vídeo y el canal, recordar dejar vuestros puntos del hype para que el vídeo se recomiende, se posicione, explote. Muchas gracias por todo el cariño y todo el apoyo que dais y todo lo que crece continuamente, todo esto que no deja de sorprenderme. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más por ahí. Y recordar que hay 2 bendis gratis, free to play, migajas gratis para todos, solo por apoyar el canal free to play. Y podéis ganar más bendiciones en el resto de redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Banners de la 6.2. Voy a deciros por encima lo que hay, el análisis mucho más detallado de pues tira por esto, ahorra por lo otro, eso es un vídeo mucho más adelante, seguramente cuando tengamos mucho más datos y fiabilidad, pero por los datos que se están filtrando ya de la 6.2, como siempre comento, por los bufos del abismo, por los bufos del resto de endgames y por cómo va a evolucionar esta versión, ya se sabe que va a venir. Entre todos los personajes, During es algo que ya está casi confirmado. Scoffy es un personaje que estáis esperando muchísimos main Skirk y que forma parte de uno de los actuales casi mejores equipos del juego. Digo casi porque hace poco subí la tier list de equipos meta, ya sabéis que según las constelaciones, pues Mabuika o Skirk puede ser mejor y Nubilet entra por ahí también. Uy, he dicho Nubilet, sí, Nubilet en los banners, correcto. Y también tiene mucho sentido que estén Scoffy y Nubilet concretamente porque la 6.3 sabemos que viene Columbina, sabemos que viene el Adeptus Caballo 5 estrellas y como mínimo un personaje de Liyue por ser el año nuevo chino va a venir en esa 6.3, con lo cual es muy difícil que los personajes que tienen que venir, principalmente Scoffy y Nubilet, vengan en la 6.3 y además es muy normal que quieran sacar a Nubilet, al igual que ya sacaron a Najida como digamos vendiendo todo el pescado para que ya no vaya a vender más porque saldrá otro carry hidro superior a Nubilet y tiene toda la pinta de que va a ocurrir con Columbina. Quizá Columbina es DPS solo detrás de constelaciones, es lo que se está hablando. En principio C0 es solo soporte. Y el tema de Scoffy, algo muy parecido por Skirk. Scoffy salió en la 5.6 hace medio año casi ya y hay muchísima gente esperando a que salga. Así que sí, los banners 6.2, que de hecho está en la miniatura, son algo así como Nubilet, Scoffy, iba a decir Columbina, During y el último personaje, ahora hablaremos de él, pero ¿During merece la pena? Sí, no, la gente está pesada, que si la polémica que hubo, que si es pocho, que si no es pocho, que si ahora cura, ahora no cura, quizá cura, pero otras constelaciones como Lauma y la gente se enfada más todavía, que si aplica, que si hace mucho daño fuera del campo. Pues bien, una cosa segura actualmente de During, tranquilos que cuando salga la beta oficial de la 6.2, no me quiero adelantar, habrá un vídeo de lo que realmente hay con During, pero lo que tiene toda la pinta es de que definitivamente sí sería la Xiangling 5 estrellas, ya lo es Mabuika y en el top de equipos meta actualmente está como best in slot en 4 de los 10 mejores equipos del juego, como soporte y como carry pues es el mejor equipo del juego con constelaciones, pero es cierto que hay un lugar ahí que podría ocupar perfectamente During como un mejor Mabuika soporte fuera del campo para mejorar a Varesa, para mejorar a Kinich, para mejorar a Mualani, para mejorar equipos futuros, porque During seguramente esté hecho para equipos futuros. Quién sabe si en el Raiden National, porque sí va a ser una Xiangling 5 estrellas mucho mejor y se centra en vaporizar y hacer mucho daño fuera del campo, y During, como comentábamos, va a mejorar equipos antiguos, con lo cual es muy posible que veáis mucho contenido acerca de cómo evolucionaría esta mejora que tiene During con los equipos hacia atrás relacionados con el aquelarre, es decir, Mona, Albedo, Klee, todos los personajes relacionados y los futuros, Alice, Nicole y quién sabe si más personajes o sorpresas tendremos relacionadas con toda esta mecánica. Así que During
sí va a ser un personaje importante, y os recuerdo en este vídeo una cosa súper importante que igual dije en stream y la gente se quedó muy reflexiva respecto a esto. En Atlan, recordar cuántos carries hubo, es decir, si hacemos la lista estarán por aquí en pantalla, pero bueno, Chaska, Mabuika, Skirk, Varesa, Kinich, Mualani, hubo un montón de carries. ¿Cuántos soportes 5 estrellas hubo que actualmente están en los mejores equipos del juego? ¿Habéis hecho la cuenta? Shironen, Citlali y Scoffy. Y están todos en el top de mejores equipos del juego. Y si nos vamos a Fontaine, ¿cuántos carries hubo en Fontaine? Chlorine, Denavi, Arlequino, Nubilet, Gris, Liline. ¿Cuántos soportes hubo de 5 estrellas sin contar a Siswine y a Shiori, que son tremendamente pochas? Ahí está la respuesta, señores. No hay más preguntas, señoría. Los soportes siempre serán eternos y tiene pinta de que During sí va a venir a aportar muchísimo, como mínimo como Xianglin 5 estrellas, y quién sabe si habilitar o entrar al top, pero como mínimo ya estaría seguramente en los equipos donde Mabuika hace un buen papel, mejorando los equipos de Varesa, Kinich, Mualani, Chaska. Igual Chaska no está en el top 10 y quién sabe si más combinaciones. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por dos, te da para comprarte todos los por dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, Nubilet y Scoffy. Cuando se confirme esto y queden pocas semanas para Nubilet, seguramente hago un vídeo de si termina mereciendo la pena Nubilet o la caída del mejor DPS del juego o algo así. Qué buen título, señor de la pantalla. Pero básicamente Nubilet a día de hoy, os digo la verdad, es muy sólido. Si habéis visto la tier list de equipos meta que subí ayer o antes de ayer, está aquí en pantalla. Explico que dentro de unas condiciones sigue estando en el segundo mejor equipo del juego o a C0 en el mejor equipo del juego. Es muy importante, pero se nota que Hoyoverse lleva un calendario muy cuadriculado, como expliqué en otros vídeos, y efectivamente los dos carries que sobreviven más antiguos de Fontaine, que son Arlequino y Nubilet, ya Arlequino fue por gripeada y ahora le toca a Nubilet. Y algún carry hidro va a caer por ahí. Si no es Columbina con constelaciones, es otro carry hidro durante Notcry que vaporice o haga algún vaporizado lunar en el siendo hidro que hace por 2 sobre el Piro. Como les expliqué muchas veces, una Mualani, pero mejor. Alguna vez dije Mualani 5 estrellas, de broma. La gente dijo, pero si Mualani es 5 estrellas, señor de la pantalla. Sí, mucho mejor. Una especie de Mualani muchísimo mejor. Entonces, Nubilet, en mi opinión, tiene los días contados. Sobre todo porque a día de hoy, por encima de Nubilet, de forma estable, tenemos a Mabuika, Skirk, Nefer, Flins, y en mi opinión, aquí me puedo equivocar, tomarlo con pinzas, más carries que habrá en Notcry que estarán por encima de Nubilet. Entonces, ya no es una recomendación realmente un Nubilet. Quizás si eres muy nuevo, te interesa, no tienes ninguna otra cosa. Igual Nubilet tiene mucha independencia y autosostenibilidad como carry, porque se cura, tiene con la C1 resistencia a la interrupción, tiene un daño en área muy grande, no depende tantísimo de la ulti como otros personajes, y bueno, un largo etcétera de cosas de facilidad, de calidad de vida en el propio carry, que es Nubilet. Es el carry con más calidad de vida y durante mucho tiempo fue el mejor carry de Genshin Impact. A día de hoy, tener paciencia, porque el meta está evolucionando y a día de hoy, como estaba explicando, hay muchos otros carries y habrá muchos otros carries por encima de Nubilet. Y luego, Scoffy. ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿Qué pasa con Scoffy? ¿La tiro o no la tiro? Señor de la pantalla, yo tengo a Skirk y quiero a Scoffy. Pues es una locura, Scoffy. Está rotísima. O sea, yo saqué a Scoffy en mi free to play sin tener a Skirk y me renta y la he usado un montón. Y revienta equipos. Incluso si no tenéis a Skirk, jugar Scoffy, Furina, Yelan y otro crío o hidro por ahí, o incluso jugar, no sé, lo que se os ocurra, es un burst de daño, es un equipo core como hacía Chebrus, reciclando piros y electros de tu cuenta, jugando variantes de sobrecarga raros con Chebrus, que te dan la oportunidad de hacer cualquier abismo. Pues es lo mismo con Scoffy. Obviamente ocurre con Scoffy que está rotísima porque existen Nubilet, Skirk, Citlali, Yelan, Furina,
Furina y unos soportes muy espectaculares. Y en mi opinión, y por último, no sabemos nada de Columbina, pero creo que el tema de Scoffy Skirk sí va a combinar con Columbina y va a mejorar más todavía. ¿La C1 de Scoffy es fuerte o no es fuerte? 60 año crítico crío es lo que daban los antiguos soportes dedicados C6, ¿se acuerdan? Sara, Faruzan, Gorou, todos estos. Así que también está rotísima. Es una locura para Skirk, para ella misma, te permite capear proporciones de sobra para aprovechar mucho más el ataque y hacer más daño. Así que Scoffy no solo es un must pull, sino es uno de los personajes que más está esperando un montón de jugadores y es casi injugable Skirk sin Scoffy, también sin Furina, pero sobre todo sin Scoffy. Así que merece la pena. ¿Y cuál es el último personaje? Pues bueno, hasta ahora se dice que es Venti. Ya está, no hay más, se acabó el vídeo. Cuidad mucho, tener muy buen día. Venti no merece la pena. Sé que alguno o alguna habrá que diga yo voy a coleccionar todos los arcontes, pues porque está bien, pero la cantidad de deseos que vas a tener que gastar a día de hoy no compensa porque los deseos no son infinitos y vas a perder muchos personajes a cambio de Venti. Venti no va a aportar nada a tu cuenta y no van a mejorarlo seguramente de ninguna forma. Así que la verdad es que no merece la pena prácticamente a nadie, a ninguna cuenta, a menos que seas rico y te sobre el dinero y las protogemas para sacar exactamente lo que quieras cuando quieras, cosa que el 99% de mi público no creo coincida con esa descripción, pero si tú eres esa persona, sin miedo al éxito, ya sabes, sigue tus sueños. Ahora sí, cuidaos mucho, tener muy buen día, esto es lo que se sabe de los banners de las 6.2. No sé, miñi miñis, y chaito.